Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia de comunicación efectiva. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales vinculados con este tema de comunicación efectiva. En primer lugar, pues vamos a revisar en qué consiste la comunicación efectiva. También vamos a señalar cuál es el proceso y los elementos de comunicación. Vamos a ver en qué consiste el feedback o esta retroalimentación que es tan relevante en diferentes ámbitos, las barreras de la comunicación, los conceptos de escucha activa, de asertividad, de empatía, la resolución de conflictos y finalmente algo que también va a ser relevante es dar un repaso de APA, sí, recordar que pues en cada uno de los trabajos del módulo pues vamos a encontrar diferentes actividades en donde por escrito debemos de fundamentar, de sustentar nuestras respuestas y lo vamos a hacer bajo el formato APA. ¿Qué sería la comunicación efectiva? Sabemos que para comunicarnos de forma efectiva debemos de darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarnos con los demás. Es el medio, la comunicación efectiva del que se valen los profesionistas para transferir y para recibir información. ¿Por qué es importante la comunicación? Sabemos que ejecutivos y profesionales emplean el 94% de su tiempo cada día en comunicarse, principalmente escuchando y hablando, además de escribir algo. Tener el don de la palabra es un atributo que se espera encontrar en aquellas personas que llegan a ser líderes. Aquí tenemos, sí, en esta diapositiva, sí, la importancia del lenguaje verbal. Aquí vamos a dar información concreta, datos, ideas. Vamos a expresarnos verbalmente, sí, a partir de diferentes contenidos. Vamos a encontrar, sí, que a partir de estos contenidos, pues se fomentan las relaciones, pero también hay un nivel emocional que se da a partir del lenguaje no verbal. Este lenguaje kinésico, sí, en donde encontramos las miradas, los tonos de voz, los gestos, las actitudes, sí, que van a ser también muy importantes dentro de un proceso comunicativo. Encontramos dentro de este proceso comunicativo diferentes elementos, como por ejemplo, sería el emisor, sí, el receptor, el medio y también la retroalimentación que vamos a encontrar como otro aspecto fundamental dentro de un proceso comunicativo. Aquí tenemos este esquema, sí, del proceso de comunicación. Estaría en primer lugar, pues un mensaje, sí, un mensaje en donde vamos a encontrar un emisor, encontramos al receptor de ese mensaje. Estaría también el canal por medio del cual se envía este mensaje. Estaría también la codificación, la decodificación que hace el receptor, sí, al recibir este mensaje. En ocasiones o la mayoría de las veces, porque pues forma parte también de un proceso comunicativo, encontramos barreras comunicativas, pero también encontramos otro elemento que sería el feedback o la retroalimentación que nos permite corroborar, sí, o solventar en muchos casos estas barreras comunicativas que encontramos dentro de un proceso comunicativo. Acá están nuevamente los elementos, sí, que encontramos dentro de un proceso comunicativo. El emisor, que es la persona que emite la información, el receptor, que es la persona que recibe esta información, el mensaje, que es el contenido de la comunicación de la información. También encontramos el código, que es el lenguaje determinado, las palabras, los signos escritos, los gestos, que como ya nos dimos cuenta, pues también va a ser fundamental dentro de un proceso comunicativo, el lenguaje kinésico, el canal, que es el vehículo que transporta el mensaje entre el emisor y el receptor, las barreras, que son actitudes personales, prejuicios, ruidos, no será el momento adecuado, en ocasiones nos queremos comunicar con otra persona o con un grupo de personas
y resulta que no estamos sí, en una misma situación o en una situación adecuada y todas estas serie de circunstancias pues pueden dificultar la comunicación. El feedback, que también se denomina por retroalimentación, es un mensaje de vuelta para confirmar que la comunicación va bien. Si en ocasiones encontramos alguna barrera, así algún ruido, por ejemplo, pues vamos a necesitar este feedback precisamente pues para tratar de resolver esta serie de dificultades. El emisor sería el sujeto, ¿sí? Con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación. Es la fuente de comunicación de la cual parte un mensaje o información. La fuente del mensaje de reunir una serie de características. Credibilidad, el emisor ha de tener crédito ante el receptor. Ser atractivo, cuanto más atractiva es la imagen, hay una mayor efectividad, sí, que va a tener el mensaje. La persuasión, el emisor ha de ser también lo suficientemente persuasivo para que el receptor haga suyo el contenido del mensaje. Está el receptor, que es quien recibe el mensaje y es el encargado de su decodificación. Hay que tener en cuenta que el receptor solo puede captar una cantidad determinada de información en un tiempo determinado. Por lo tanto, el emisor debe hacer lo posible para mantenerse dentro de esos límites y no sobrecargar al receptor con mensajes que excedan de su capacidad de atención. El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor. El proceso de comunicación lleva siempre consigo un intercambio de mensajes a lo largo del cual el emisor y el receptor se van cambiando de papel sucesivamente. Al explicar la transmisión de un mensaje se hace necesario introducir los conceptos de codificación y descodificación del mensaje. En este sentido, se entiende por codificación el proceso mediante el cual el emisor convierte sus ideas en signos físicos que pueden ser recibidos por el receptor, es decir, la conversión de la idea en lenguaje. La descodificación es el proceso mediante el cual el receptor transforma el código simbólico enviado por el emisor en ideas. Es la interpretación de los símbolos. Para que un mensaje sea eficaz, debe responder a unos requisitos fundamentales. Está la claridad. Los mensajes deben de ser claros, comprensibles e inequívocos. La precisión, la información transmitida tiene que ser completa y precisa. Objetividad y veracidad. La información debe de ser verdadera, auténtica, imparcial y objetiva. Oportuno, el mensaje de emitirse en el momento en que es útil y necesario y no antes ni después. Interesante. El mensaje ha de crear en el receptor una reacción positiva y solo es posible si es interesante. Está el código. Sabemos que sería el lenguaje determinado que vamos a estar utilizando para transmitir el mensaje. Estaríamos hablando de palabras, de signos escritos, de gestos, de imágenes. El lenguaje que usemos, indistintamente de su formato, debe partir de las posibilidades que nos ofrece el receptor. Por ejemplo, si un trabajador no sabe leer, no podremos utilizar la escritura sin tener en cuenta, ¿sí? Esta idea de que no sabe leer. Entonces vamos a buscar un lenguaje que sea más gráfico, que sea más visual u oral, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta cada una de las características, ¿sí? Que tiene nuestro receptor. El canal se refiere a que todos los mensajes deben de ser transmitidos a través de un canal y dado que el contenido, el código y el tratamiento de un mensaje están íntimamente relacionados con el canal que se utilice, la elección de este es fundamental y determinante en la eficiencia y efectividad de la formación de la información. El feedback, que sería la información que recoge el emisor de una comunicación sobre los efectos de la misma en el sujeto que la recibe. Esta información recibida permite al emisor saber si su mensaje ha sido comprendido correctamente y qué repercusión ha tenido en el sujeto que la recibe, con lo cual puede modificar los próximos mensajes que emita.
La posibilidad de utilizar feedback o retroalimentación disminuye el número de errores en el trabajo. Si nosotros estamos constantemente pues tratando de estar utilizando esta retroalimentación o este feedback, cuando nosotros estamos trabajando, estamos laborando o estamos dentro de una actividad en equipo, pues vamos a tener esta característica de que vamos a eliminar el número de errores en el trabajo. En ocasiones, tal vez por tiempo, ¿verdad? Damos por hecho de que nos están entendiendo bien en alguna indicación, en algún objetivo, meta que nosotros estamos trazando laboralmente. Sin embargo, si no utilizamos el feedback para recuperar si este tipo de ideas acerca de si nos están entendiendo o no, pues seguramente pues vamos a perder tiempo o incluso vamos a propiciar alguna serie de problemáticas. Aquí encontramos precisamente esta idea, inexistencia de feedback. Sin una información de vuelta, no vamos a saber si cumplimos nuestro objetivo. Nuestro cliente estará satisfecho, o nuestro equipo de trabajo estará motivado. Podemos encontrar también estereotipos o prejuicios. Estos provocan una predisposición a interpretar el mensaje de una determinada forma. Por ejemplo, aquí entrarían en juego algunas características de sexo, religión, edad, raza. Los prejuicios sabemos que son muy peligrosos porque regulan nuestra conducta. También podríamos encontrar un efecto halo, es decir, juzgar a la otra persona en función de la primera impresión. Esta hace que no nos fijemos en los matices y pues no seamos objetivos. Hay barreras comunicativas. Sabemos que las barreras de la comunicación son los elementos que pueden influir en la buena marcha de esta. Algunos de los aspectos que debemos de controlar son el lugar o momento elegido. Debemos analizar el contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, si queremos comunicar algo a nuestro equipo de trabajo en un taller sin iluminación, es fácil que los trabajadores pierdan detalles, o si hay mucho ruido alrededor, es muy posible que los resultados de nuestra comunicación no sean los esperados. No escuchar. Sabemos que escuchar es una de las habilidades principales que debemos de tener como emprendedores, porque necesitamos saber el punto de partida del trabajador, del proveedor, del cliente, la asociación empresarial, etcétera, las aportaciones que realiza, su opinión sobre nuestro trabajo y otros aspectos que nos pueden facilitar el trabajo y ampliar nuestra perspectiva. Hay algunas perturbaciones, algunas interferencias, como por ejemplo ruidos, muletillas. Las muletillas son esas frases que repetimos sin darnos cuenta. Sabes, me entiendes, sí me entendiste, ¿no? Es pues algo muy normal que no supone ningún trastorno para la comunicación, pero que debemos de cuidar porque si son muy frecuentes, pues puede resultar molesto. Falta de empatía, si existe una falta de capacidad de ponerse en el lugar del otro con el objeto de comprender mejor sus reacciones y sus necesidades, si no se es capaz de empatizar, pues va a haber mayores dificultades de comunicación. Podemos caer en el error de facilitar nuestro producto o servicio sin ajustarnos a las necesidades de los clientes, perdiendo oportunidades de negocio. También encontramos la importancia de la escucha activa. Sabemos que esta nos permite conseguir los objetivos esperados. Por medio de esta habilidad nos hacemos conscientes de que la otra persona está acerca de lo que está diciendo y de lo que está intentando comunicarnos. Es muy importante, sí, mantenernos con esta escucha activa, sobre todo cuando estamos dialogando, para que de esta forma pues empezamos a poner toda nuestra atención, sí, en la otra persona y pues podamos empezar a comprender el mensaje que está tratando de decirnos. Escuchar de verdad es uno de los principales modos con que transmitimos aceptación y respeto. Escuchar significa ser capaz de hacerlo sin criticar, sin aconsejar, sin discutir y sin tratar de convencer. Los excelentes negociadores suelen escuchar
el doble de lo que hablan y utilizan técnicas como de resumen, hacer preguntas y clarificar. Escuchar con atención significa percibir no solo las palabras que el interlocutor utiliza, sino también toda una gama de señales que puede transmitir. Sus objetivos los podemos resumir en asegurar al interlocutor que hemos recogido y entendido su mensaje, alentar al interlocutor a emitir nuevos mensajes. En la escucha activa procuramos transmitir al emisor que realmente le estamos escuchando, mirándole, asintiendo, preguntándole sobre el tema del que habla, haciéndole preguntas, resumiendo para verificar que hemos comprendido el lenguaje. ¿Cómo es que podemos poner en marcha una escucha activa? Pues primero observando a nuestro interlocutor para identificar el contenido de sus expresiones verbales. Hay que identificar también sus emociones, sus sentimientos, también identificar el momento en el que nuestro interlocutor desea que hablemos y terminemos con nuestro papel de receptor. Hay que empatizar o hay que ponerse en el lugar del otro para entender mejor sus sentimientos y emociones. No significa que estemos de acuerdo, solamente que lo estamos entendiendo. Cuando nosotros también hablamos de ponernos en el lugar del otro, no quiere decir que vamos a compartir, por ejemplo, si está enojado, pues el mismo sentimiento de enojo, simplemente que lo estamos entendiendo, que estamos comprendiendo por qué está enojado, si estamos intentando conocer esa emoción acerca del por qué está esa situación y después, pues nosotros vamos a tratar de dar algún tipo de solución. También con gesto y con el cuerpo podemos estar asumiendo una postura activa, podemos mantener contacto visual, adoptar alguna expresión facial de atención, podemos adoptar incentivos no verbales para el que habla, por ejemplo, mover la cabeza, podemos tomar notas y procede. Por ejemplo, si nosotros vamos a alguna cita con algún médico y de repente estamos viendo que este doctor está tomando notas, está sintiendo con la cabeza, incluso si se acerca, sí, a lo mejor empieza a revisar nuestro pulso, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta de que se trata de un buen médico, sí, que está atento, sí, dentro de su profesión a cada una de nuestras necesidades, ¿no? En cambio, si por el contrario vamos a otra consulta y resulta que ni siquiera nos mira el doctor, sí, o el médico, resulta que nos damos cuenta de que a duras penas nos está escuchando, pues aquí seguramente hay un problema de comunicación, ¿no? Entonces se trata precisamente de admitir que nosotros estamos comunicándonos no solamente sí con intenciones, sino que realmente lo estamos llevando a la práctica. Hay que usar un tono y un volumen de voz adecuados. Esto también sería una parte importante. Con palabras, adoptando incentivos verbales para el que habla, por ejemplo, ya veo, ajá, parafraseando o utilizando expresiones de resumen. Si no te he entendido mal, hay que evitar algunas cosas mientras escuchamos. Por ejemplo, no interrumpir al que está hablando. Si alguien nos está explicando, si está iniciando una conversación, pues no hay que interrumpirlo, no hay que juzgar. Si en ocasiones apenas nos están diciendo una frase cuando ya estamos juzgando a la otra persona, no hay que ofrecer ayuda, soluciones o soluciones prematuras. Sí, hasta que no tengas todo el panorama bien descrito, sí, hasta que no hayas incluso reflexionado acerca de una problemática que sabes que es crucial tanto en tu profesión como en tu vida personal, pues aquí podríamos estar, sí, reflexionando y ya después, pues dando una solución bien pensada. No hay que rechazar lo que la otra persona está sintiendo, no hay que contar tu historia mientras la otra persona necesita hablarte. Hay que evitar el síndrome del experto. Cuando alguien te plantea un problema, tú ya tienes enseguida todas las respuestas antes incluso de que la otra persona pues esté a mitad de su exposición.
En cuanto a la resolución de conflictos, sabemos que un conflicto es aquella situación de antagonismo u oposición que resulta problemática y de difícil gestión. Cuando nosotros estamos dentro de un proceso comunicativo, es muy común que se den diferentes conflictos. No podemos evitar el conflicto si es algo normal dentro de la comunicación. Sin embargo, pues sí los podemos estar solucionando, ¿sí? Podemos evitar incluso un conflicto cuando ya conocemos la aplicación de alguna estrategia previa. El conflicto es algo que surge de forma continua en nuestro alrededor, en el ámbito familiar, en los medios de comunicación, en la vida laboral, etcétera. Es algo normal y natural porque tiene su origen en la comunicación. Que sea algo habitual no significa que no nos sorprenda cuando nos enfrentamos a una situación conflictiva, asumiendo una actitud defensiva que generalmente pues no favorece su resolución. El conflicto no se genera únicamente con los demás. En ocasiones el conflicto se genera en uno mismo. Podemos tener prejuicios, estereotipos, cansancio, problemas familiares y situaciones que nos llevan a exteriorizar de forma negativa la confrontación de determinados problemas. Por eso es necesario descubrir si el problema lo está ocasionando nuestra relación con terceras personas o por el contrario proviene de nosotros mismos. A partir de ahí podemos empezar a gestionarlo. Aquí tenemos algunos pasos para afrontar los conflictos de forma positiva. Hay que identificar, hay que delimitar el conflicto, formularlo de manera clara y precisa, de forma que las partes afectadas entiendan lo mismo. Hay que valorar colectivamente la importancia del conflicto, sus causas y consecuencias, la disposición o actitud que tenemos para resolverlo. Hay que identificar y analizar entre todos los afectados todas las soluciones posibles y su coste. Hay que asumir una solución y esto significa tal vez dejar otras soluciones de lado con sus consecuencias. Hay que tomar una decisión por negociación o por mayoría. Hay que aplicar y evaluar colectivamente la decisión tomada. Muchas veces entre el equipo surgen conflictos que se basan en malentendidos que son fácilmente solucionables. Sin embargo, si dejamos que pasen sin resolverlos, pues ponen en peligro el logro de nuestros objetivos. Aquí tenemos algunas recomendaciones para usar ante los conflictos. Sería la empatía para conocernos. A veces para poder aportar soluciones es necesario que sepamos de lleno pues cuáles son las sensaciones de la otra parte. Para ello aplicamos la empatía, situación para la que somos capaces de ponernos en el papel de la otra persona y asumir sus sensaciones. Al introducirnos en cómo actuaría el otro, podemos comprender mejor su punto de vista y analizarlo de forma que sea más clara, eliminando prejuicios y estereotipos que pueden distorsionar nuestra visión. Si con todo esto no vemos salida al conflicto y afecta el desarrollo de nuestros objetivos, debemos de recurrir a una tercera persona, es decir, un mediador. Su función será ayudar a que ambas partes encuentren una solución satisfactoria. Deberá de ser neutral, buscando la aproximación de las posturas, dejando que la solución sea aportada por los implicados en el conflicto, ya que esto puede facilitar su aplicación. En resumen, aquí tenemos algunas técnicas de comunicación efectiva. Hay que lograr sintonía comunicativa, ya que todos adicionalmente nos comunicamos no verbalmente por medio de la postura, por medio de la voz, el tono, el volumen que vamos dando cuando nosotros estamos hablando. Los gestos van a ser fundamentales, el contacto visual, si cuando alguien te está observando detenidamente, si pues te está poniendo atención. Si en ocasiones hay algunas estrategias, por ejemplo, si nosotros pues somos personas introvertidas y a lo mejor no nos gusta mucho el contacto visual, te puedes centrar en la parte de medio de la frente, sí, y ahí lo puedes mirar a tu receptor
Y de esta forma, pues no lo estás mirando directamente a los ojos, pero parecería que sí. De esta forma también lo hacen algunos ponentes, ¿sí? Cuando tienen algún tipo de ponencia, así alguna charla que deben de dar ante un auditorio, y a lo mejor es un ponente que es demasiado introvertido, pues aplican este tipo de estrategias, ¿sí? En las cuales, pues en lugar de estar observando, ¿sí? O tener este contacto visual, pues están precisamente centrados en un punto, sí, que sería en medio de la frente, y de esta forma pues no estamos, pareciera que sí hay un contacto visual, sí, pero de esta forma estamos tratando de recuperarnos un poco en cuanto a los nervios. En cuanto al modo en que ocupamos nuestro espacio, no hay que estar todo el tiempo detrás de un atril, por ejemplo. Sí, también si estamos todo el tiempo caminando sin parar, también podría ser una parte contraproducente. Hay que mantener un equilibrio, sí, como en todo. Entonces debemos de controlar también nuestro lenguaje corporal. Y aquí están las habilidades para comunicarse mejor. Pues estaría en primer lugar, pues comenzar con un comentario favorable dentro de un discurso o dentro de una conversación, incluso cuando estamos dentro de algún departamento, por ejemplo, de servicio al cliente. No sé si les ha pasado que si tienen algún tipo de problemática que deben de solucionar, pues si alguien llega así a algún departamento de atención de clientes y o a clientes, pues aquí si comienzan con un comentario favorable, ¿cómo está usted el día de hoy? Sí, entonces como que ahí con este saludo, sí, como que empieza a cambiar tu percepción a lo mejor de un mal día o de un mal servicio, sí, porque esto también podría estar pasando, ¿no? Si vas al algún departamento de quejas y vas muy enojado, muy molesto, pero empiezan con este tipo de comentarios favorables, pues puede cambiar si este enfoque o esta emoción que tú tenías al inicio. También algo importante sería preguntar solo cuando quieras respuestas. No puedes estar todo el tiempo preguntando, cuestionando a la otra persona, sino que también sería preguntar precisamente únicamente cuando sabes que esa respuesta pues va a ser útil. Saber qué quieres decir. Pensamos que cuando estamos viendo, por ejemplo, algún video en YouTube, ¿no? Cuando estamos revisando algún tipo de ponencia o de coloquio, pues la otra persona a lo mejor ya tiene el don o la facilidad de la palabra, pero también es importante prepararnos y tener un guión por escrito. La mayoría de los buenos oradores, pues no sabemos, pero sí se preparan con mucha antelación, sí, incluso desde el mismo vestuario, sí, no solamente es algo oral, sino que tiene que ver también con la imagen, sí. Entonces se van preparando con antelación. Hay que saber qué queremos decir, sobre todo si se trata, por ejemplo, de una exposición importante para el ámbito laboral. Hay que usar también términos sencillos. En ocasiones, cuando somos muy jóvenes, pues tratamos de utilizar los términos más difíciles, sí, que a lo mejor tienen que ver con una profesión, pero pues esto sabemos que nos lleva pues precisamente a una falta de comunicación. Si nosotros, por ejemplo, siguiendo precisamente con estas ideas acerca de las consultas médicas, y vamos con un médico que nos habla en un lenguaje pues completamente técnico, pues no vamos a entender ni siquiera pues cuál es nuestro diagnóstico, ¿sí? Lo malo es cuando dejamos precisamente estas inconsistencias, ¿no? O este uso de términos complejos y simplemente a la deriva. Deberíamos de preguntarle a este profesionista, pues, qué es lo que nos quiere decir precisamente para llevar una buena comunicación. Hay que ser nosotros mismos, sonreír, también va a ser bastante relevante y es algo sencillo. Ser modesto, sí, también debemos de evitar las disputas, sí, hay que controlar
esas emociones, incluso cuando se trata de una situación compleja en cuanto a resolución de conflicto. También otra característica importante dentro de un proceso comunicativo va a ser la asertividad. Sí, ser capaces de decir no, hay que ser capaces de expresar nuestra opinión, hay que ser capaces de comunicarnos adecuadamente, de defender nuestros derechos y también de expresar sentimientos. Estaba yo revisando precisamente sus actividades. Aquí, por ejemplo, me llegan a colocar algunos ejemplos de que pues es importante ser asertivos, es importante también defender, sí, nuestros derechos y sobre todo cuando estamos hablando del ámbito laboral, no quiere decir que vas a estar enojado cuando eres asertivo, todo lo contrario, ¿no? Sino que simplemente eres capaz de expresar tus sentimientos en ese momento con respeto, sí, y basándote también en ese respeto, ¿no? Que debe de existir dentro de cualquier proceso comunicativo. En cuanto a la prevención del conflicto, hay que reconocer y aceptar las diferencias, hay que ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, no hay que suponer siempre que uno está en lo cierto, no hay que ponerse a la defensiva, hay que escuchar atentamente a las personas y hay que sacar una enseñanza de la solución de un conflicto. Y pues bueno, eso sería en cuanto a estas características y en general a conceptos y que hemos estado revisando también dentro del módulo con respecto a la comunicación efectiva, pero también hay esta parte, sí, escrita, en donde nos piden por lo regular dentro de cada una de las actividades dentro del módulo, pues estar sustentando, estar fundamentando nuestra opinión de forma constante, ¿sí? Recordar que la parte argumentativa dentro de un discurso, pues es algo fundamental, ¿sí? Según el libro Saber Escribir del Instituto Cervantes, pues es el discurso argumentativo, uno de los discursos que más utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, pues debemos, sobre todo dentro de un ámbito profesional, o dentro de un ámbito académico, es decir, dentro del ámbito universitario, pues debemos también de saber utilizar, sí, esta postura argumentativa. Aquí tenemos el uso de referencias en APA. Sabemos que las referencias en APA se van a colocar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Si tenemos aquí en el ejemplo de diapositiva a un autor cuyo primer apellido es Aguilar, lo vamos a colocar al inicio de la lista de referencias. Si tuviéramos a un autor cuyo primer apellido es Zárate, lo colocamos al final de la lista de referencias. Y entonces, así es como estaríamos colocando las referencias. Recordar que cuando la fuente es un libro, vamos a colocar en primer lugar el apellido paterno del autor, seguido de coma, las iniciales de su primer nombre. Si tuviéramos a un autor cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, si se llama José Luis, pues vamos a colocar J.L., que se refiere a las iniciales de su primer nombre compuesto. Si tuviéramos a una autora, por ejemplo, María Teresa, vamos a colocar M.T., que se refiere a las iniciales de su primer nombre compuesto. El año de publicación, entre paréntesis, el título del texto. Si se trata de una fuente que es un libro, lo vamos a colocar en cursivas y al final vamos a señalar el nombre de la editorial. Recordar que dentro de la séptima edición de APA ya nos dicen que no debemos de colocar el lugar de publicación. Si es un dato que ya se ha eliminado dentro de la séptima edición. Ahora, si estamos utilizando una serie de referencias, es porque dentro de un texto escrito, pues ya utilizamos una serie de citas. Podemos utilizar citas textuales largas, citas textuales cortas, citas parafraseadas,
Una cita textual corta es cuando tiene unas 40 palabras y las vamos a colocar, estas frases o estas ideas que vamos a retomar de un texto original, las colocamos entre comillas dobles. Aquí coloqué en otro color precisamente la cita para que nos diéramos cuenta pues, de cuáles son los elementos sí que lleva la cita textual corta. Vamos a colocar el apellido paterno del autor, sí, seguido en este caso del año de publicación entre paréntesis. Después señalamos entre comillas dobles la frase o la idea que nosotros estamos citando. Cerramos y estas comillas dobles y al final vamos a colocar el número de página o de párrafo de donde se sacó esta información. Nombro constantemente el número de párrafo porque en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta de que si yo retomo la cita de una página web, pues debo de colocar, en este caso, pues el número de párrafo, enumero cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo de donde se retoma esta idea, ¿sí? Si yo también estoy utilizando algún tipo de PDF y no tiene algún tipo de numeración al final, tendría que hacerlo de esta forma, ¿no? Enumerar cada uno de los párrafos e indicar el número de párrafo de donde se sacó esta información. Se coloca par y el número de párrafo de donde se saca esta información. Acá tenemos un ejemplo de una cita textual larga. Aquí vamos a estar señalando nuevamente el apellido paterno del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis, dos puntos y aparte, dejamos un espacio o sangría. Vamos a estar colocando la frase o en este caso el fragmento más bien que nosotros estamos citando. Recordar que una cita textual larga pues tiene más de 40 palabras, por lo regular, pues se trata de más de 4 renglones y al final vamos a estar señalando el número de página o de páginas de donde se sacó esta información. P punto se refiere a página en singular y PP punto se refiere a un rango de páginas. La cita parafraseada es cuando yo explico con mis propias palabras y alguna idea que yo retomo de alguna fuente, que puede ser un libro, que puede ser un periódico, una revista, etcétera. La cita parafraseada yo la voy a estar explicando con mis propias palabras. Los datos que lleva una cita parafraseada sería el apellido paterno del autor, sí, el año de publicación. Voy a estar parafraseando la información, es decir, la explico con mis propias palabras y al final indico el número de página o de párrafo. Se puede hacer de esta forma, sí, señalando al final el número de página o de párrafo y colocando al inicio el apellido paterno y el año de publicación, o bien puedo utilizar la cita parentética. Sí, sería otra forma de colocar los datos de la cita. Los datos que lleva una cita parentética, pues sería el apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. Se le llama cita parentética porque los datos de la fuente se colocan entre paréntesis, por eso se le llama cita parentética. En general, pues a los alumnos les gusta bastante la cita parentética porque es bastante sencilla de utilizar. Se coloca al final de la frase o de la idea citada, ¿sí? Tanto en las citas textuales cortas como también en las citas textuales largas. Entonces podremos estarlo haciendo de ambas formas, por medio de una cita narrativa o por medio de una cita parentética. Y pues bueno, pues aquí entramos a la etapa de dudas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando de comunicación efectiva, o si tienen alguna pregunta de APA. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento. Si no tienen micrófono, yo los puedo leer dentro del chat y puedo estar leyendo sus preguntas
o bien pues pueden alzar la mano y por medio de esta o de esta forma nos podemos poner de acuerdo. Yo, por ejemplo, en las referencias APA, para Sí. páginas de internet, ¿esas también van ordenadas alfabéticamente? Ahí me perdí. Sí, también las debemos de ordenar por medio del apellido paterno del autor. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tenemos los datos del autor? Pues vamos a colocar en primer lugar el título del texto. Si por medio de este título del texto es como vamos a estar colocando por medio del alfabeto, pues vamos a estar organizando también este tipo de citas, incluso aunque no tengamos los datos del nombre del autor, recordar que vamos a colocar en primer lugar el título del texto. Ok, pero por ejemplo, no sé, es mi primera página y son 5 referencias. ¿Debo de iniciar de manera alfabética? Así es, sí, Ok, sí, sí, perfecto. Eso sería todo. bien, bien, pues parece que ya no hay alguna otra duda. Les voy a colocar esta grabación y si les resulta útil, pues también las diapositivas para que ustedes tengan el material y lo puedan ir corroborando. Recordar que dentro de las actividades, pues también les van a pedir algún tipo de situación comunicativa, ¿sí? Van a hacer también el análisis de algún video, ¿no? Y a partir de estos elementos básicos o vinculados precisamente con el proceso comunicativo. De estos conceptos básicos de comunicación, pues podemos estarlos reutilizando para estar sustentando sí, nuestras respuestas pues dentro de cada una de las actividades del módulo. Pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Sabemos que en ocasiones es un tanto complejo el ponernos de acuerdo, sin embargo, pues me da mucho gusto que hayan estado aquí dentro de la misma, Almadelia, Miguel Ángel, Omar, también estaría, pues aquí encontramos no sé quién tenga su equipo como Motorola, ¿no? Está también eh, Rose, no sé cuál sea tu nombre, Rose, pero muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Si me dicen su nombre, Motorola y Rose. Me llamo Rosbelia. Ah, muy bien. Mucho gusto. Mucho gusto, maestra. Bien, Motorola nos faltaría. No sé si tenga micrófono. Bien, pues parece que ya no nos escuchó, pero bueno, después les voy a pasar entonces la grabación para que tengan este material y pues también las diapositivas para que puedan ir corroborando esta serie de conceptos. Pues que tengan una bonita tarde, que descansen, que estén muy bien. Hasta luego. Luis Fernando, mucho gusto, muchas gracias por estar dentro de la sesión. Hasta luego. Hasta luego, el gusto es mío. Gracias, hasta luego.